Bienvenidos una vez más a su canal de confianza donde exploramos las historias más conmovedoras y sorprendentes. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tenemos una historia que estoy seguro que les tocará el corazón. Una historia sobre sacrificio, devoción y amor incondicional. Vamos a hablar de alguien, cuyo nombre guardaremos por ahora para mantener la intriga, que lo dio absolutamente todo por Demet. Sí, así como lo oyen. Un gesto tan increíble que les aseguro que les emocionará hasta las lágrimas. Prepárense para un viaje lleno de emociones porque esta historia, de verdad, vale la pena. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta narrativa fascinante, déjenme recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán historias inspiradoras, anécdotas curiosas y reflexiones profundas que les harán pensar y sentir. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la historia. Imaginen por un momento una vida tranquila, una vida llena de rutina y pequeñas alegrías. Nuestro protagonista, llamémosle, llevaba una vida así. Carlos trabajaba duro en una empresa de contabilidad, un trabajo estable pero que en el fondo, no le apasionaba realmente. Tenía amigos leales desde la infancia, con quienes se reunía cada viernes para jugar al dominó y recordar viejos tiempos. Disfrutaba de las cosas simples, como leer un buen libro en el parque los domingos por la tarde, o preparar una taza de café con leche mientras escuchaba su estación de radio favorita. Nada fuera de lo común, ¿verdad? Una vida predecible, cómoda, y para muchos envidiable. Pero todo cambió cuando Demet entró en su vida. Demet. Ah, Demet. Imagínenla como una persona llena de luz, de energía contagiosa, alguien que ilumina cualquier habitación con su simple presencia. Demet era un torbellino de creatividad, una fuerza de la naturaleza que contagiaba su entusiasmo a todo aquel que la rodeaba. Con una sonrisa que podía derretir el hielo y una mirada que transmitía una determinación inquebrantable, Demet era imposible de ignorar. Demet tenía un sueño enorme, un sueño que la consumía por completo, convertirse en bailarina profesional. Desde que era una niña pequeña, había sentido una conexión inexplicable con la música y el movimiento. Pasaba horas frente al espejo practicando sus pasos, perfeccionando sus movimientos, imaginándose sobre un gran escenario, deslumbrando al público con su arte. Pero como suele suceder, el camino hacia ese sueño estaba plagado de obstáculos. Obstáculos económicos, falta de oportunidades en su pequeña ciudad natal, dudas internas alimentadas por comentarios desalentadores. Todo conspiraba para impedir que Demet alcanzara su meta. La falta de recursos era particularmente frustrante, ya que no podía permitirse clases de baile regulares en una academia de renombre, ni viajes a audiciones en ciudades más grandes donde las oportunidades eran mayores. Carlos vio ese potencial en Demet, esa pasión ardiente que la consumía. Se conocieron por casualidad, en una reunión social organizada por amigos en común. Al principio Carlos se sintió atraído por la belleza radiante de Demet, pero a medida que la fue conociendo, quedó cautivado por su espíritu indomable y su inquebrantable fe en sus sueños. Escuchaba atentamente mientras Demet hablaba con entusiasmo de su pasión por el baile, describiendo con detalle las coreografías que imaginaba en su mente y la emoción que sentía al expresarse a través del movimiento. Y ahí es donde la historia realmente comienza a tomar un giro inesperado. Carlos se dio cuenta de que Demet necesitaba ayuda, necesitaba un empujón, necesitaba a alguien que creyera en ella incondicionalmente. Necesitaba una mano amiga que le allanara el camino hacia sus sueños. Y decidió ser esa persona. Pero, ¿cómo ayudar a alguien a alcanzar un sueño que parece tan lejano? Ahí es donde entra el sacrificio, el gesto increíble que define esta historia. Carlos empezó a analizar su propia vida, sus propios recursos, sus propias posibilidades. Se dio cuenta de que si bien su vida era cómoda y estable, también era un poco monótona y carente de un propósito mayor. Anhelaba algo más, algo que le diera sentido a su existencia. Y llegó a una conclusión impactante: tenía que renunciar a algo importante para poder ayudar a Demet. No podía seguir viviendo una vida mediocre mientras veía a Demet luchar por alcanzar su potencial. Sentía que era su deber moral ayudarla a hacer realidad sus sueños. Y aquí es donde, amigos míos, las cosas se ponen realmente intensas. Carlos tomó una decisión que dejó a todos boquiabiertos. Decidió vender su apartamento.
Sí, lo sé, es difícil de creer. El apartamento era todo para Carlos. Lo había comprado con sus ahorros después de años de duro trabajo y esfuerzo. Era su refugio, su espacio personal, el lugar donde se sentía seguro y cómodo. Era el símbolo de su independencia y su estabilidad. ¿Cómo alguien puede renunciar a algo tan valioso, a algo que ha construido con tanto esfuerzo por otra persona? La idea de vivir en un lugar más pequeño y menos confortable lo aterraba, pero estaba dispuesto a hacer ese sacrificio por Demet. Sabía que el dinero que obtendría de la venta del apartamento podría cambiar la vida de Demet y darle la oportunidad de perseguir sus sueños. La reacción de Demet, obviamente, fue de total incredulidad. No podía entender por qué Carlos estaba dispuesto a hacer semejante sacrificio por ella. Sentía que no lo merecía. Intentó persuadirle de que no lo hiciera, le recordó que tenía sus propios sueños y que no debía ponerlos en pausa por ella. Le dijo que apreciaba enormemente su gesto, pero que no podía aceptar que sacrificara su hogar por ella. Le preocupaba que Carlos se arrepintiera de su decisión en el futuro y que la culpaba a ella por sus problemas. Pero Carlos estaba decidido. Su convicción era inquebrantable. Estaba convencido de que Demet tenía un talento único, un potencial ilimitado y que merecía la oportunidad de brillar. Le explicó a Demet que no se sentía completo en su vida actual y que ayudarla a alcanzar sus sueños le daría un propósito y una satisfacción que no había encontrado en ningún otro lugar. Le aseguró que no se arrepentiría de su decisión y que estaba haciendo esto porque creía en ella y en su talento. Con los recursos obtenidos gracias a la venta del apartamento de Carlos, Demet pudo inscribirse en una prestigiosa academia de baile en la ciudad. Era una de las academias más reconocidas del país, con un programa de formación intensivo y profesores de renombre internacional. Para Demet, era un sueño hecho realidad. Finalmente tendría la oportunidad de aprender de los mejores y perfeccionar sus habilidades. Empezó a trabajar duro con pasión y dedicación. Se levantaba temprano cada mañana y pasaba horas en el estudio de baile, practicando sus pasos, ensayando coreografías y esforzándose por mejorar cada día. Cada día se esforzaba al máximo para no defraudar a Carlos y para honrar el sacrificio que había hecho por ella. Sabía que tenía una gran responsabilidad y que no podía desperdiciar esta oportunidad. Se sentía agradecida y motivada por el apoyo incondicional de Carlos. Y por supuesto, el éxito no tardó en llegar. Demet empezó a cosechar los frutos de su esfuerzo. Su talento era innegable y su pasión contagiaba a todos los que la rodeaban. Sus profesores quedaron impresionados con su dedicación, su disciplina y su rápida evolución. Logró ganar una beca para continuar sus estudios en la academia y comenzó a participar en importantes competencias de baile a nivel nacional. Su talento y su carisma en el escenario cautivaron al público y a los jurados. Recibió elogios de la crítica especializada y comenzó a recibir ofertas de trabajo de compañías de danza de renombre. La historia de Demet se convirtió en una inspiración para muchos. Su ejemplo demostró que con esfuerzo, dedicación y el apoyo adecuado, los sueños pueden hacerse realidad. Inspiró a otros jóvenes bailarines a perseguir sus sueños con pasión y determinación. Su historia fue publicada en revistas y periódicos, y fue invitada a programas de televisión para compartir su experiencia. Pero detrás de ese éxito siempre estuvo el sacrificio silencioso de Carlos, la persona que lo dio todo por ella. Carlos se mudó a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad y comenzó a trabajar en un nuevo trabajo, menos remunerado pero más cercano a su nuevo hogar. Nunca se quejó de su nueva situación y siempre mantuvo una actitud positiva y optimista. Y aquí es donde la historia da otra vuelta de tuerca. Porque aunque Carlos renunció a algo importante, no se arrepintió ni por un segundo de su decisión. Ver a Demet alcanzar sus sueños, verla brillar y triunfar, le llenaba de una satisfacción inmensa. Se sentía orgulloso de haber contribuido a hacer del mundo un lugar mejor, un lugar donde el talento y la pasión son recompensados. La alegría que sentía al ver a Demet feliz y exitosa superaba cualquier sacrificio que hubiera hecho. Sabía que había tomado la decisión correcta y que había hecho lo correcto. Pero la historia no termina aquí. Demet, agradecida por el sacrificio de Carlos, nunca olvidó lo que había hecho por ella. Siempre le mantuvo presente en su vida, le apoyó en sus propios proyectos y le demostró su gratitud de 1000 maneras diferentes. Lo invitaba a todas sus presentaciones de baile, le dedicaba sus premios y le agradecía públicamente por su apoyo.
Le ayudó a encontrar un mejor trabajo y lo animó a perseguir sus propios sueños. Su relación se convirtió en un ejemplo de amistad, de lealtad y de amor incondicional. Carlos y Demet se convirtieron en una inspiración para todos los que los conocían, demostrando que el amor y la amistad pueden superar cualquier obstáculo. Y es que al final, el verdadero éxito no se mide solo por los logros personales, sino también por la capacidad de ayudar a los demás a alcanzar sus sueños. Carlos lo entendió a la perfección y su gesto increíble lo demuestra. Demet a su vez comprendió la importancia de la gratitud y la reciprocidad, y siempre se esforzó por retribuir a Carlos por su generosidad. Su historia es un recordatorio de que el amor y la amistad son los valores más importantes de la vida. Esta historia nos enseña el poder del sacrificio, la importancia de la devoción y el valor del amor incondicional. Nos recuerda que a veces, para hacer del mundo un lugar mejor, necesitamos estar dispuestos a darlo todo por los demás. Y que aunque el camino pueda ser difícil, la recompensa siempre vale la pena. La historia de Carlos y Demet nos inspira a ser más generosos, más compasivos y más solidarios con los demás. Y bien, amigos míos, ¿qué les ha parecido esta historia? Espero que les haya emocionado tanto como a mí. Hemos visto cómo alguien con un gesto increíble lo dio todo por Demet, permitiéndole alcanzar sus sueños y convertirse en una inspiración para todos. Una historia de sacrificio, devoción y amor incondicional que nos recuerda la importancia de creer en los demás y de estar dispuestos a ayudarles a alcanzar su máximo potencial. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre cómo podemos hacer la diferencia en la vida de los demás. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son invaluables para mí. Me encantaría saber qué piensan de esta historia. ¿Qué les pareció el sacrificio de Carlos? ¿Conocen alguna historia similar? ¿Qué harían ustedes en una situación similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Sus comentarios me ayudan a mejorar y a crear contenido que sea relevante y significativo para ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, le den un buen like, lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles historias como esta. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.